Leemos la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor, para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, ahora tornamos a decir otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema otro evangelio. Amén. Y no es que haya otro, lo dice el mismo apóstol, ¿verdad? No es que haya otro. El evangelio es uno solo, es único. Es el evangelio de Jesús, así dice en Hechos 8:35, el evangelio de Jesús, hablando de Felipe cuando se le acercó allí al eunuco, camino de Jerusalén a Gaza, el hombre aquel que era funcionario de Cadán, reina de los etíopes, que leía al profeta Isaías en el carro, y Felipe se le acerca y dice la Biblia, y le predicó el evangelio de Jesús. Ese es, hermano, uno solo, único. Pero el apóstol dice que algunos lo pervierten, lo tuercen, lo cambian, lo desvían, lo predican de una manera como les conviene a ellos, según su razonamiento, su capricho, su deseo, por algunas ventajas personales. Entonces es ahí donde se convierte en otro evangelio. Amén. Jesucristo nos advierte que debemos de guardarnos de los falsos profetas que vienen como vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Amén. Y aquí dice Pablo que hablan otro evangelio, que tergiversan el auténtico, el legítimo, el único evangelio, que es la gracia de Cristo. Ahí lo leímos también. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de la gracia de Dios a otro evangelio. La gracia de Dios es el verdadero evangelio, hermano. Amén. Entonces siembran confusión en la iglesia. Según el apóstol Pedro, nosotros debemos de estar siempre preparados para responder, para presentar defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Y tenemos esa esperanza por el evangelio, por la gracia de Cristo, que algunos o muchos lo han pervertido. En este tiempo, hermano, es mucha la gente que predica otro evangelio. Ese otro evangelio raro, que no es el de Jesús, que no es la gracia de Cristo. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, como su nombre lo indica, fue escrita por este apóstol. Ha sido indiscutible durante toda la historia de la iglesia que Pablo es el autor de esta epístola. Ese hombre de Dios tan tremendo, que Dios lo salvó de una manera tan maravillosa, tan especial, y que lo salvó especialmente para llevar el evangelio a los gentiles, o sea,
a las demás naciones diferentes a Israel, aunque también le predicó a los judíos, pero el propósito de él fue ese, específico. Él mismo dice que era apóstol a los gentiles y que honraba su ministerio. Galacia era una región situada en el centro de Asia Menor. Si usted mira hoy en día un mapamundi, encuentra allá un lugar que se llama Turquía. En este momento se llama Turquía. Ese terreno, ese territorio, esa región era lo que anteriormente se llamaba Asia Menor, una región montañosa que se conoce, repito, como Turquía. Las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe se hallaban en las provincias romanas de Pisidia y Licaonia, que el Imperio Romano dividía su territorio en provincias. Pudiéramos decir hoy en día como departamentos, que en cada departamento hay varias ciudades. Puede haber varias ciudades, municipios, etc. Así el Imperio Romano dividía en provincias y en cada provincia pues habían varias ciudades. Las ciudades de Galacia se conocen así, estas ciudades que Pablo visitó durante su primer viaje misionero. Amén. No era una sola. No es que Pablo le escribió como en el caso de la carta, por ejemplo, a los romanos. Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia que estaba en la ciudad de Roma. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, no es a una sola iglesia que está en una sola ciudad de Galacia, de esa región, no. Le escribió de una vez a todas las que había visitado durante su primer viaje misionero. Repito, Antioquía de Pisidia, Iconio, Perge, Derbe, Listra, varias ciudades. Amén. Y debe sus nombres a esa región, debe su nombre a los primeros colonizadores, que eran los celtas de Galia. Esos fueron los que colonizaron esa región. Fue escrita aproximadamente en el año 54 después de Cristo. Todos nosotros hemos leído en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, cuando el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Estaban allí en la ciudad de Antioquía de Siria, porque habían dos Antioquías en ese tiempo: de Siria, que queda allá al norte de Israel, y la de Pisidia, que queda en la provincia de Pisidia, en Galacia, Asia Menor, era la segunda. Amén. Sale en ese viaje misionero, porque la ciudad de Antioquía de Siria se constituyó como en la primer base misionera. Amén. Cuando el apóstol sale, va primero a la isla de Chipre y visita las ciudades de Pafos y Salamina, posiblemente otras, pero la Biblia nos habla de esas dos, y donde ya empieza a conocerse como el apóstol Pablo, o la Biblia empieza a hablar de Pablo y sus compañeros. Primero decía, en el orden que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Pero ya en Pafos, por un milagro que el apóstol hace, entonces ya empiezan a llamarlo, ya Dios le da como el liderazgo, y empieza el libro de los Hechos a decir Pablo y sus compañeros. Era costumbre, se conocía a la gente en ese tiempo, a muchos con dos nombres. El Señor le dijo a Pedro: y tú eres Simón, hijo de Jonás, mas tú serás Pedro. Simón y Pedro. Saulo y Pablo. ¿Por qué? Porque Saulo era el nombre hebreo y Pablo era el nombre griego. Amén. A su nombre gloria. Entonces él sale a predicar, y ya en otra región, en otros lugares, después de unos viajes, le llega la noticia de que los gálatas estaban bastante desanimados, confundidos, debido al trabajo de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Eran judíos convertidos o inconversos?
No sé, habían aceptado algunos a Cristo, otros de pronto no, pero iban detrás del apóstol. Y donde Pablo fundaba una iglesia, llegaban los judaizantes a como a meter cizaña, como a tratar de cambiar lo que Pablo les había enseñado. Entonces metían esa cizaña acerca del judaísmo, porque decían ellos que está bien que se conviertan, pero tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Y entonces metían esa doctrina. Y aparte de eso, le tenían celos al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo se había convertido al Señor de corazón y había abandonado totalmente esas tradiciones y esas costumbres judías. Se dio de corazón a Cristo para predicar la palabra de Dios, lo que Dios realmente ahora iba a enseñar para la salvación de las almas. Amén. En esta carta encontramos nosotros 3 puntos fundamentales que quiero tocar en esta mañana. Y el primero de ellos es la defensa del apóstol Pablo, su autovindicación. Amén. Como predicador del evangelio, él ahí en esta carta se defiende y deja ver que su llamamiento era legítimo, que era un apóstol del Señor Jesucristo. Inclusive en muchas ocasiones estuvo en peligro de muerte. Amén. Por predicar el evangelio, por predicarlo de la manera como Dios quería, por predicar el evangelio de Jesús. Porque es que nosotros debemos de predicar el evangelio de Jesús, sin querer contemporizar con nadie, hermano, sin querer agradar a los hombres, sino a Cristo. El evangelio escrito como está escrito es algo que no le gusta a todo el mundo, pero no es cuestión de lo que nos guste, sino de lo que nos salva. Amén. Por eso Pablo, aunque se mantenía en peligro de muerte, mire lo que él dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, en el verso 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí ven? No importa que me matan, si me muero, que interesa, con tal es que acabe mi carrera, que pueda predicar el evangelio, lo que Dios me mandó a hacer. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? Hoy en día se cambian muchas cosas porque primero ellos mismos no quieren someterse a la palabra, y para complacer a algunos que los escuchan. Eso no es predicar el evangelio. Amén. Entonces el primer punto es ese. Lo primero que vemos en esta carta, Pablo vindica su ministerio. Lo segundo encontramos es el evangelio de la gracia. Gálatas y Romanos son las 2 cartas del apóstol que más, que mejor señalan o enseñan el evangelio de Jesús, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces aquí está el evangelio de la gracia, porque el trabajo de los judaizantes era presentar un evangelio de obras. Ellos iban detrás de Pablo. Pablo llegaba a Listra y apenas se iba para otra ciudad, entraban ellos a decirle a los creyentes: no es así, está bien, acepten a Cristo, muy bien, sí, eso está correcto, pero también tienen que circuncidarse, también tienen que guardar la ley de Moisés, también tienen que guardar el sábado, y empezaban con esas costumbres, y eso a uno ni lo salva ni lo condena, el guardar o no guardar esas cosas. Lo salva es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es. Amén. Entonces ellos iban predicando el evangelio de las obras, de la ley, el evangelio de Moisés, pudiéramos decir. Amén, hermano. Pero Pablo predicaba la palabra, y por eso estaba consternado, hermano,
Pero estaba abrumado, maravillado y yo creo que hasta preocupado, asustado por haber de pronto trabajado en vano con esta gente. Él se los dice. Gálatas capítulo 1 verso 6, que ya lo leímos, pero dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí ve? Cualquier otra doctrina que se enseñe o que se quiera enseñar para salvación o para cualquier cosa dentro de la vida cristiana, como que fuera el evangelio, no es el evangelio de Dios, hermano. Amén. Es un evangelio diferente, otro evangelio. Capítulo 3 verso 3: tan necios sois. Mire como el apóstol les pregunta: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El evangelio de la gracia, hermano, el evangelio espiritual traído por el Señor, respaldado y predicado por el Espíritu Santo en nuestras vidas, es el único evangelio. Pero los judaizantes presentan, repito, un evangelio de la carne. Amén, de obras, de hacer. No de creer, sino de hacer. Amén. Lo que para Pablo era otro evangelio. Hechos capítulo 15 verso 1. Mire, entonces algunos que venían de Judea, judíos, judaizantes, mire, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos mismos reconocen y dicen: rito de Moisés. Era un rito, era un ritual. Y querían hacerle creer o querían meterle eso en la doctrina de los nuevos hermanos, porque dice, enseñaban a los hermanos, los nuevos hermanos habían recibido el evangelio de la gracia y venían: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mentiras. Amén. Pero ellos lo hacían porque es que así es la gente. Y a veces ellos mismos entendiendo las cosas y quieren enseñar otra cosa. Por eso Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas acerca de la ley y trastornan la fe de muchos. Entonces, es otro evangelio, hermano. Amén. A eso que enseñaban, Pablo respondía, Gálatas 5:4, mire: de Cristo os desligasteis. Y otra versión dice: vacíos sois de Cristo. Se desligó, se desvinculó de Cristo. O sea, como decir, se salió del cuerpo de Cristo. Fue mutilado como miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice: de Cristo os desligasteis. O vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Para caer de la gracia no necesita la persona solamente adulterar, porque para muchos hoy en día lo único que lo saca de la gracia o lo descarría es que adulteró, fornicó, ya. No, hay un montón de cosas que lo desvinculan a usted o a mí, que nos hallamos vacíos de Cristo. Aparte de eso, muchas cosas que para la gente, eso no tiene chiste. Sí tiene chiste, porque está incluido dentro del evangelio de Jesús. Amén, hermano. Entonces, de la gracia habéis caído. Eso es lo que el Señor presenta en la palabra, hermano. Porque la ley condena. La ley no puede salvar a nadie. La ley, lo único, el propósito que tenía era señalarle al hombre su pecado.
no justificarlo. La ley nos hace conscientes de que somos pecadores y que solamente Cristo nos puede salvar. No tenía el propósito ni la finalidad de salvar, no tenía la capacidad de salvar. Amén. Porque no fue dada para eso. Dios no dio la ley para eso. La dio para señalar el pecado y mostrar: usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo. Porque como la gente dice: no, eso no es pecado, no, eso no es pecado, no, eso no tiene chiste, no, eso no. Y usted ve la gente, hay hombres tan insensatos que cojan al hijo, por ejemplo, a un niño de 2, 3 añitos, y le ponen que cerveza y: tome guaro, tome cerveza para que aprenda a ser un macho. Para ellos muchas cosas no es pecado. La gente dice: no, eso es una necesidad fisiológica. La fornicación, el adulterio, imagínense. Entonces la ley vino para concientizar y matar. La paga del pecado es muerte. Mire Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Vea? ¿Qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Vio? Concientizó de pecado. Somos pecadores, porque el hombre tiene que reconocer que es pecador para poder ser salvo. Para poder ser salvo. Y por eso Dios dio la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley lo dice: no codiciarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no esto, no aquello, no lo otro. Toda esa cantidad de cosas que nosotros sabemos. Y dice: no lo harás. Entonces, si lo hace, nos mata. Amén. Capítulo 3, verso 24 de Gálatas. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo, o sea, nuestro vehículo, nuestro transporte, la manera de llevarnos a Cristo, de hacernos entender que éramos justificados por la fe de Jesús. Entonces la ley vino para señalarle al hombre su pecado, en otras palabras, hacerlo culpable, y Cristo vino para salvarle y decirle: yo te quito esa culpabilidad que te dio la ley. Amén. Bendito su nombre para siempre. Qué precioso es el Señor, hermano. Por eso Él presenta el evangelio de la gracia, de la misericordia. Presenta la justificación por la fe. O sea, Dios nos hace justos, aunque no lo somos, pero Dios nos hace justos. Amén. La justicia no es haciendo obras de caridad, no es haciendo la ley, no es circuncidándonos, no es guardando el sábado o haciendo lo que la ley decía. No, la justicia de Dios en nosotros es por la fe. Justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la fe? La fe viene a ser la respuesta del hombre a la gracia de Dios, al ofrecimiento de la gracia de Dios. La ley llega y nos condena, nos mata, nos concientiza de pecado. Cristo le dice a uno: por gracia, por misericordia, porque no lo merecíamos. Nos dice: bueno, yo le quito ese pecado, yo le quito esa culpabilidad, lo salvo, porque quiero. Entonces la fe es la respuesta del hombre a ese ofrecimiento de gracia. Amén, hermano. Ese es el evangelio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Sí ve? No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, hermano, eso que se vaya de rodillas hasta yo no sé dónde y que haga una cosa y un responso y que haga aquí y allá, eso no salva a nadie, hermano. Olvídese, tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Ese era el lema de los reformadores. Cuando Martín Lutero empezó a leer la Escritura y entendió y predicó este evangelio de la gracia, entonces los que le creían y los que se iban levantando en ese tiempo de reforma tenían un lema, y era la solocratía y la solo fidei, o sea, solo por gracia, solo por fe. Así se llenó el mundo, hermano, de personas que empezaron a entender la palabra, y surgió lo que se conoce hoy en día como el movimiento de reforma o protestantismo, porque así el nombre técnico, el real, es reforma, porque se reformó. Pero la gente, que protestantismo, que porque nosotros protestábamos de la religión tradicional. Y no, se protestaba era contra el pecado, hermano. Martín Lutero escribió 95 tesis, o sea, 95 puntos doctrinales de la religión tradicional que iban en contra de la palabra, de la doctrina de la palabra, y los clavó allí en la puerta de la Basílica de Wittenberg, en Alemania. De ahí mismo lo agarraron, hermano. Fue llamado a compadecer ante el Papa, a retractarse. Retráctese lo que usted ha dicho y ha escrito. Y él le contestó: lo que he escrito, yo no me voy a retractar de la verdad. Fue perseguido, no lo mataron porque dice la historia que era muy amigo del alcalde o del encargado de la ciudad de Wittenberg, y lo escondieron y todo eso, y siguió estudiando y predicando a escondidas, pero no se retractó de la verdad, hermano. Amén. Entonces, el segundo punto así a nivel global de esta carta de los Gálatas. Y el tercero es el fruto del Espíritu. Amén. El tercer punto que vemos es el fruto del Espíritu, de la gracia por medio de la fe. El fruto, lo que produce, el resultado de uno aceptar a Cristo, o más bien de aceptar el evangelio de la gracia, tiene que producir un resultado. Usted siembra una semilla y esa siembra tiene que dar un resultado, un fruto, ¿verdad? Y si usted siembra un fruto de naranja, no puede esperar un mango, ni puede esperar un aguacate o un zapote o qué sé yo. No, si usted siembra naranja, va a recoger naranja. Igual si usted siembra mal fruto, recibe mala semilla, va a recibir malos frutos. Y si siembra bueno, pues va a recibir buen fruto. Ese es el principio de la siembra y la cosecha, establecido por Dios en la naturaleza y en la vida espiritual también. Amén. Por eso dice en Mateo capítulo 7 que el buen árbol da buenos frutos, hablando del cristiano, del predicador, del hombre o la mujer de Dios, que es bueno, que se ha convertido de corazón, que es de Dios, hermano, que recibió y predica el verdadero evangelio, el evangelio de Jesús. Da buenos frutos, pero el mal árbol, malos. No puede, inclusive el Señor Jesucristo aclara, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos. No puede. Eso contradice el principio que Dios ha dado a la naturaleza. Amén. Entonces, el fruto de la gracia por medio de la fe, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, la libertad que nos da en Cristo. Amén. Y eso se manifiesta en una vida poseída por el Espíritu Santo. Ese es el resultado que tiene que verse y darse. Una vida poseída por el Espíritu Santo, donde no puede haber libertinaje. Porque la gente, hermano, confunde libertad con libertinaje. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y la gente corre a hacer lo que se le viene a la cabeza, que porque es libre. No, eso es libertinaje.
No lo podemos confundir. No podemos dar rienda suelta a los placeres de la carne, hermano. Hay que vivir en santidad, en una vida ajustada a la palabra. Ese es el resultado. El ofrecimiento de Dios, la gracia. La respuesta del hombre, la fe. Y es el resultado, una vida ajustada a la palabra. Amén. Gálatas lo señala. Fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es, el fruto, ¿sí ve? ¿Qué es el fruto en una siembra secular? ¿Qué es? Usted sembró la semilla ya, repito, por un ejemplo de naranja, y entonces espera el resultado. ¿Cuál es? Naranjas. El fruto. ¿Sí o no? Eso no usted siembra una semilla y no puede esperar otra cosa, como le decía. Esperar naranjas, el fruto, es el fruto del Espíritu. Entonces, esa siembra de la gracia de Cristo en el corazón del hombre tiene que dar un fruto también. Y es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí vio? La ley no producía eso. La ley que producía culpabilidad. Culpabilidad. Usted vivía tranquilo en la vida y de pronto un día hizo algo y hizo muchas cosas y llegó la ley y le dijo: adúltero, fornicario, mentiroso, envidioso, tramposo. Culpabilidad es el resultado del fruto. En cambio, el fruto del Espíritu es todas estas cosas que acabamos de ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Qué bueno es el Señor, hermano. Entonces no es libertinaje. La libertad o el resultado de la libertad de Cristo, de la gracia, no es libertinaje, no es el descuido como algunos suponen. Salvo, siempre salvo, y ya estoy aquí sentado listico para el cielo, en el primer vuelo me voy. Y libertino, no es el descuido de las normas de santidad. Libertad no es apartarse de lo que la Biblia enseña, no, de lo que la Biblia demanda. Hay gente que cree así: salvo siempre. No, yo ya puedo pecar y ya como soy salvo ya. No, señor. Gálatas 5:1. Mire: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y no estéis otra vez, ¿ve? Como antes de la gracia, cuando la ley nos hacía culpables por todo lo que hacíamos. No vuelva así, esté ahí libre, esté firme en la libertad con que Cristo lo libertó, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces esté ahí, quédese ahí, no se salga. No busque otra vez lo que antes hacía, lo que antes pensaba, la forma de ver las cosas. Amañado y complacido en el pecado, no. En la mundanalidad, no. Esté firme en la libertad con que Cristo le hizo libre. No vuelva otra vez a esas cosas antiguas. Amén. Eso es. El fruto del Espíritu es lo que produce, es lo que se produce en nosotros, hermano. Amén. Cuando somos salvos. Cuando somos salvos, somos capacitados. Amén. Por el Espíritu de Dios. Santiago dice que la fe sin obras, sin fruto, es muerta. Donde se prueba, no se puede probar que hay fe si no hay ese resultado. Amén. Si usted sembró supuestamente la semilla de naranja y pasan las semanas, los meses y hasta los años y nada que sale un arbolito, nada que sale naranjas, que usted no ve el fruto, entonces no sembró. O mire a ver qué le pasó, o fue que lo dejó
como dice la escritura, lo dejó por a la orilla del camino y vino las aves y le comieron la semilla. ¿Qué fruto va a haber? Entonces la fe es la prueba, hermano, el fruto es la prueba de que hay fe. Es el resultado. Amén. Cuando no hay fruto, tiene que haber una manifestación de lo que sucedió dentro. Algo tuvo que haber pasado, pero tiene que haber fruto. Amén. Romanos capítulo 6, el verso 20 dice: porque cuando erais esclavos del pecado, mire que cuando se era esclavo del pecado, o sea, había una siembra para mal, había resultado. Mire, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Había un resultado, pero para muerte. Había un fruto para muerte. Porque es que cuando se siembra tiene que haber cosecha. Amén. Entonces había, pero para muerte. Mas ahora, dice, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, hay fruto, la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso es el Señor, hermano. Tiene que haber, dicho de otra manera, tiene que haber un reflejo de lo que sucedió internamente. En Efesios hemos visto ya, en Efesios capítulo 4, verso 22, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre, el cual es creado en santidad de verdad. Mire que pasó de un viejo hombre a un nuevo hombre, de una manera de vivir, de ser, de sentir, de vestir inclusive, a uno nuevo, pero hubo algo interior primero. Renovación en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un reflejo, una manifestación de lo que se operó en el espíritu, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene a nuestro espíritu y lo regenera. En el caso de la semilla, cae en tierra, se descompone y aparece ahí la nueva plantita y empieza a crecer y a la final da fruto. Bueno, el Espíritu Santo penetra en nosotros y hace morir, pudre, digámoslo así, lo terrenal, y empieza a aparecer el fruto. Amén. Es la manifestación externa. De ahí que el cristiano tiene que ser santo por dentro y santo por fuera. Porque el árbol que nace, el que aparece, no es la misma semilla. La semilla estaba rodeada de una cáscara y estaba ahí y se pudrió y se quedó allá. Se murió sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él para una nueva vida. Es una nueva planta que da un fruto. Santo por dentro, santo por fuera también. Porque lo que hay dentro se refleja afuera. El Señor Jesucristo dice: de la abundancia del corazón, de lo que está dentro, habla la boca, lo que está afuera. ¿Ve? De lo interno hay un reflejo externo. Siempre, hermano. Siempre. A su nombre, gloria. Si somos salvos por gracia, por medio de la fe, debe haber ese fruto, hermano. Y ese fruto es una vida de devoción al Evangelio, hermano, con normas altas de moral y santidad, como expresa Pablo, con toda pureza. Gálatas capítulo 1, el verso 1, ese es el fruto. Amén.
Ahora miremos, Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. No por hombres, no de hombres ni por hombres, no de ni por. Esto no es de los hombres, ni siquiera fue por ellos. Amén. El evangelio fue algo traído por Dios, es de Dios. El Dios mismo se hizo hombre para traerlo, para sembrarlo aquí en la tierra. Jesucristo hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oiga bien, grande es el misterio, porque fue algo oculto en la antigua dispensación, pero revelado ahora en esta. Piedad, el misterio de la piedad, la verdad es de la salvación y la justicia en Cristo, que produce santidad en los creyentes, la manifestación de la justicia verdadera y perfecta en Jesucristo. Esa es la piedad, el misterio de la piedad, es el evangelio en sí, las verdades de la salvación y la justicia en Cristo que producen santidad en los creyentes. Amén. Fue manifestado, manifestación del Dios invisible a la humanidad entera, en carne, no en naturaleza caída y pecaminosa. No, así no fue manifestado el Señor Jesucristo en naturaleza caída y pecaminosa, sino en condición humana. Se hizo hombre y habitó entre los hombres, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Justificado en el Espíritu, justicia espiritual, libre de pecado, que poseyó Cristo en sí mismo. Visto de los ángeles, todos lo admiraban, tanto los ángeles caídos como los elegidos. Predicado a los gentiles, a todas las naciones bajo el cielo, hermano. Y recibido arriba en gloria. El Padre estaba complacido con él y aceptó por completo su obra realizada aquí en la tierra. Amén. Grande es, hermano. Ese es el evangelio, ese misterio de la piedad que el mismo Cristo vino a traer. No es de hombres ni por hombres. Amén, hermano. No es algo de hombre, no es una religión, no es una doctrina de hombre, no es una filosofía humana. Es algo traído directamente de Dios, por Dios desde el cielo, hermano. Amén. Mire, Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne. Verbo es logos o palabra, del griego logos, verbo o palabra. Amén. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es quien ha venido a traer el evangelio, hermano, Cristo. Amén. Él es el evangelio, Él es la palabra, Él es el logos. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y se dio a sí mismo a morir por nuestros pecados. Esa es la grandiosa noticia. Derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y hacernos libres de condenación eterna. Amén. Qué bueno es el Señor. Hebreos capítulo 2 versos del 2 al 4 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no es de hombres ni por hombres, Él mismo la trajo, Él mismo es y Él mismo la anunció. Vea, primeramente anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Él presentó el Evangelio. Amén, hermano. Él lo fundó. Él mismo escogió a sus apóstoles, les enseñó. Amén. Él mismo predicó por todas las regiones de, como dice la Biblia, de Galilea, Samaria y Judea. Amén. Sus palabras cautivaban a las gentes, a las multitudes, al punto que en una ocasión llegaron los escribas, los fariseos, los doctores de la ley y mandaron a que prendieran a Jesús, que lo arrestaran. Vaya, traigan a ese hombre y arrestémoslo. Vaya, tráiganlo. Cometieron un error terrible, hermano, porque se pusieron a oírlo antes. Y de haberlo arrestado de una vez, de pronto hasta lo hubieran llevado donde los jefes. Pero se pusieron a oírlo y se tuvieron que devolver y decirle a aquellos, cuando le preguntan, ¿por qué lo trajeron? Nunca hombre ha hablado como ese hombre. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Él enseñó, Él preparó, Él capacitó a sus discípulos para que llevaran este evangelio por el mundo entero, hermano. En Jerusalén, dice el libro de los Hechos capítulo 2, allí en la puerta del templo, la puerta que se llamaba La Hermosa en el templo, dice que Pedro predicó y se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, después en Hechos capítulo 13, verso 44, allá en Antioquía, dice que Pablo predicó y que se vino casi toda la ciudad, hermano. El mundo se llenó del evangelio, de la doctrina santa de Dios. Amén. Hechos capítulo 17, verso 6 dice, estos que trastornan el mundo entero. Con hombres lo trastornan, claro que sí. Lo trastornaron, pero con hombres y mujeres santos en toda manera de vivir. Por eso lo lograron. ¿Por qué hoy el evangelio no trastorna al mundo? Porque no hay hombres y mujeres santos en toda manera de vivir. Aquel no adultera, pero es un ladrón. Aquel no es ladrón, pero es un fornicario. Aquel no fornica, pero es más mentiroso que cosiaca. Aquel otro es más envidioso, lo quiere todo para él, para un asadón. Y aquí dice, en toda manera de vivir. Por eso trastornaron el mundo, por eso llenaron el mundo del evangelio, hermano. Hoy el evangelio se ha convertido en otro evangelio. El principio del evangelio de Jesús es, por ejemplo, servicio, servir. Hoy se dice, entre comillas, yo le sirvo a Dios. Pero no le quiere servir al hermano, no le quiere servir a la iglesia, no le quiere servir a las almas. Entonces, ¿cuál servir a Dios? Amén. No es verdad. Para ellos servir a Dios, para muchos hermanos, servirle a Dios es disfrutar de ciertas comodidades y ventajas. Amén. Es ser el mandacallar de la iglesia, vestir traje, buena reputación en la sociedad cristiana, porque ya lamentablemente es una sociedad cristiana, pasearse con los que están en eminencia. Ese es servir a Dios para muchos hoy en día. Y por hoy muchos que quieren ser pastores. Mire, la Biblia dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, dice el Señor, mas los obreros pocos. Y uno ve hoy en día que hay un montón de pastores, evangelistas,
Y como ellos se llaman, doctores, conferencistas, muchos, pero de esa clase, de los que no quieren servir, se dicen siervos de Dios. Pero mire, hermano, mire lo que es servir. Juan capítulo 13, verso 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? A mí me inquieta por qué el Señor les pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis? Pues ellos vieron, si a ellos mismos les lavó los pies, ¿cómo no iban a saber lo que el Señor hizo? Pero es que el Señor quería dejar sembrado en el corazón una enseñanza primordial: el servirse unos a otros. Que ser siervo, porque hoy en día hay que ponerlo entre comillas de mano porque le dan una connotación diferente. Es el siervo del Señor. Entonces ya se cree por un magnate, un narco evangélico. Le dan una connotación toda de grandeza y de superioridad. No, si es un siervo del Señor, entonces el que le sirve a los demás. Mire, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros, mire bien, vea, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Claro, el Señor es el Señor, el maestro, ¿sí o no? Porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Eso es un siervo. Amén. Pero repito, hoy hay otro evangelio. Mateo capítulo 20, verso 25, mire. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Claro que sí, sabemos todo eso, ¿sí o no? Eso lo sabemos, eso se ve hoy en día. Eso se ve hoy en día. Ejercen potestad. Yo quiero tal cosa y hagan esto porque yo soy el... ¿Sí o no? Es el de la majestad. Pero mire el verso 26. Mas entre vosotros no será así. ¿Vio? Los líderes, los que están al frente, los que Dios le dio esa gracia y ese privilegio de estar arriba, hermano, en las filas del evangelio, le dice el Señor que no puede ser igual a los del mundo. Entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aleluya, qué bueno es el Señor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué tremenda lección le da el Señor a la iglesia. Amén. Porque nosotros somos servidores del mundo, no del mundo, el sistema carnal y pecaminoso de hoy, no, de las almas. Nosotros le servimos a las almas y vamos a Dios en oración y estudiamos la palabra y predicamos y hacemos, y lo que hacemos todo debe girar en torno a la salvación de las almas. Amén. Ese es el evangelio. Ese es.
Si no es así, entonces otro evangelio. Por eso mire también Mateo 24:48, mira. Y si aquel siervo, ¿usted es siervo? ¿Sí? Siervo. Ah, bueno. Así lo pueden decir a cualquiera de nosotros. A toda la iglesia. Pero principalmente a los que estamos en cierto lugar de servicio en la obra del Señor. A los pastores, evangelistas y misioneros y líderes de las iglesias en general. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Oiga, no puede decir mi Señor tarda en venir, el Señor viene pronto. La Biblia lo dice. Ven, Señor Jesús. Amén. Ciertamente vengo en breve. ¿Cómo va a contradecir usted lo que ha dicho el Señor? Vengo en breve, y nosotros decimos: no, todavía tarda en venir. Bueno, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir, a golpear, oiga, a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo, dice que yo soy el siervo, ¿sí? Venga para acá, y lo echará en el lago. Dice que pondrá su parte con los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere. Aleluya. Siervo. Si somos siervos, hay que saber bien qué es ser siervo. Amén. Porque estos siervos, según la palabra, estos siervos ejercen autoridad según su conveniencia y razonamiento, y no según Dios. Según su palabra, ellos son los que mueven, ellos son los que colocan, quitan, venga para acá, pongo allí y todo. Solo ellos tienen la razón. Cuyo Dios es su vientre, dice la Escritura, y recompensa su propia vergüenza. Eso es otro evangelio, hermano. Y así los creyentes, hermano, en cosas de pronto más menores, pero también solo ellos tienen la razón. Ejercen esa autoridad así. Otro evangelio, Mateo 20:28, mire: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. Gálatas 1:6, volvamos a leerlo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir, lo tuercen, lo cambian. Lo que les conviene lo cambian. Con lo que le conviene están de acuerdo, pero con los que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Que la Biblia, y quieren torcer las Escrituras a su conveniencia. Amén. Pervertir el evangelio de Cristo. Dice: mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, algo diferente a esto, dice, del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Ve? Hay posibilidades de que un ángel, simulando ser del cielo, un comisionado de las tinieblas, venga y predique otro evangelio. Ahí lo está diciendo Pablo. Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaba ahí como apariencia de creyente, de ángel de luz, como verdadero cristiano, o como predicador, o como pastor, o como misionero, evangelista, no sé. Pero dice: pero no eran de nosotros. Y mire 2 Corintios 11:13. Mire: porque estos son falsos apóstoles. Ay, los descubrió la Biblia, mijo. Los descubrió la Biblia. Pero es porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis, porque es que se disfrazan bien disfrazaditos. Donde sea un Halloween se ganan el premio. Bien disfrazados, tremendos actores, merecedores del Oscar. Amén. Pero el Señor dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Amén. Pablo en Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. A uno no le importa el rebaño, a ellos no le importa las ovejas, a ellos no le importa la iglesia, a muchos no le importa el evangelio, no le importan los hermanos, no le importan las almas. Viven ahí, están ahí por conveniencia. Amén. Por eso es que Pablo le encarece a Timoteo y a todos los que aman a Dios en verdad. Mire, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, hermano, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí ve? La enseñanza bíblica. ¿Ve? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo que ya no se sufre la sana doctrina. Hoy en día usted encuentra por ahí algunos, porque son pocos, que hablan la sana doctrina y la mayoría está en contra de ese predicador, de esa persona. Lo rechazan. Así no es, cambian las cosas. Quieren cambiar la Biblia, hermano. Amén. No sufrirán la sana doctrina. Si no, ¿qué harán? Que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Sí? Hoy en día, hermanos, eso es por eso les decía hace un rato, predicadores y maestros y doctores de la ley y esos conferencistas y todo eso. Hay una cantidad. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desordenados de la carne. Eso significa concupiscencia. O sea que se amontonarán maestros conforme a los deseos desordenados de su carne. Amén, hermano. Que apartarán de la verdad el oído. La verdad se la quitan y se volverán a las fábulas. O sea, le vienen con cuentos no sé salidos de dónde, hermano. Hoy en día se inventan unas cosas, unas ideas, unos conceptos supuestamente o según ellos doctrinales que no se sabe de qué Biblia salieron, hermano. No se sabe. Porque son conforme a su propia concupiscencia, a sus deseos desordenados de la carne, al anhelo de enriquecerse, al anhelo de tener ellos el primado, como dice allá de Diotrefes. Amaba tener el primado entre los demás, hermano. Y Diotrefes significa alimentado por Zeus, o sea que lo alimentaba el mismo diablo con ese deseo. ¿Ve? Deseos de fama, de placer, de riquezas. Amén, hermano. Se volverán a las fábulas, o sea, se volverán a otro evangelio. A otro evangelio. Cómodo, fácil, mundano, sin renuncia. No renuncian a las modas ni a los placeres. No renuncian a los vicios de este mundo, hermano. El glamour, la cuestión hoy en día, hermano, eso es manejado. Usted sabe por quién es el que maneja hoy en día el diseño, hermano. Entonces ellos no renuncian a eso, no renuncian a los vicios, a los deseos mundanos, a las modas sensuales, delineando sus curvas, pantalones de una sola manga, exhibicionistas, conforme, como dice la Biblia, a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Doctrinas heréticas y torcidas, a lo que les gusta. Pelean y se hacen matar por eso. Y buscan que
que se establezcan leyes en los senados de los países. No, hay que establecer esto como ley, y el que hable, nosotros para la cárcel. Amén. Bueno, pero ¿cuál es la razón por la que se predica otro evangelio? ¿Cuál es la razón? Primero, se prefiere agradar a los hombres. Entonces se cambia el mensaje para no incomodar a determinado hermano, hermana o grupo, familia. Ay, no se puede porque de pronto se va de la iglesia. Y como no le interesan las almas y no el billete, el diezmo, la ofrenda, usted no le predique, no le va a predicar eso. Y a veces cuando llega un invitado le dice, va, pastor, yo lo invité y gloria a Dios, pero a esto no lo va a tocar. Amén, hermano. Por no incomodar. O porque se conformó a los deseos mundanos. Se conformó a los deseos mundanos. Amén. Gálatas capítulo 1 verso 10 dice, pues, dice Pablo, oiga, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta, mire. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El siervo de Cristo no es así, hermano. El que predica el evangelio de Jesús no es así. Es el que predica otro evangelio, hermano. Amén. Entonces es una de las razones. La otra es que se descuida él mismo, la persona, la iglesia, el grupo, lo que sea. Se descuidan, se mundanalizan y predica otro evangelio. Ya le parece mejor que así, que allá, es mejor esto, que esto, aquí es mejor, esto no tiene chiste, esto no es un extremismo. Ahora está de acuerdo con todo y con todos. ¿Por qué? Porque ha cambiado, ha menguado, se ha conformado a este siglo, como dice Pablo allá en Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Amén. O sea, se conformó. Y eso parece que hubiera sucedido con los apóstoles. No sé hasta qué grado, pero miren lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 6, mire. Pero de aquellos que parecían ser algo, que parecía, dice Pablo, parecía, o sea que no eran. Aquellos que parecía ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, dice Pablo. Dios no acepta apariencia de hombres. ¿Por qué estará hablando Pablo así? A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Tremendo, ¿no? Muy tremendo eso, hermano. Pasó el tiempo y menguaron. Se baja la guardia. Las cosas que antes le parecían pecado y desagradable a los ojos de Dios, ya después de unos 5, 10, 15, 20 años, ya no. Y Gálatas dice, las cosas que una vez destruí, o sea, que me pareció que era pecado, que no era así, que no era agradable a Dios, si las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ven? Tito capítulo 2 verso 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Santiago capítulo 4 verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Usted no le siente como cierta, ¿cómo le dijera? Como si fuera automático. Usted llega y se monta un ascensor y espicha un botón y ¿usted qué espera? Automáticamente sube o baja para donde usted le dijo que subiera o bajara. ¿Sí o no? Eso es automático. Automático. Bajó. Aquí dice, oiga,
cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Automático. Está agradando a los hombres, está agradando al mundo, le gusta el mundo, quiere ser amigo del mundo. Entonces automáticamente enemigo de Dios. Y viceversa. Se hace amigo de Dios, se quiere meter con Dios, quiere buscar a Dios. Sepa lo que automáticamente se constituye enemigo del mundo. Y el mundo os aborrecerá. En el mundo tendréis aflicción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios. Es automático, hermano. Por eso es que la gente no quiere. Por eso es que la gente predica otro evangelio. Porque no quiere que lo rechacen, no quiere que lo miren raro, que lo miren como si fuera un fanático, un extremista. Ay, lo miran como que es extraterrestre o qué. No. Simplemente que vive y predica el evangelio de Jesús. Amén. Y esa es la razón por la que muchos en aquel día dirán: Señor, en tu nombre predicamos. Pero ¿qué fue lo que predicaron? ¿El evangelio de Jesús? ¿O quizás otro evangelio? ¿Por qué? Porque es que dice Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Ve? ¿Pero qué dice el Señor? Entonces les protestaré. El Señor Jesucristo. Esto no es palabras del evangelista Mateo ni de ningún otro. Estas son palabras del Señor. Entonces les protestaré: nunca os conocí. Porque predicaban, profetizaban, echaban fuera demonios. Pero dice aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad. Como dice el refrancito por ahí: el que reza y peca, así es que dice, empata. Así eran estos. Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Dios mío, ya qué tremendo. Y los demonios nos metían sí, hacedores de maldad. También hacían pecado, también fornicaban, también adulteraba, también mentía, también robaba. Otro evangelio, eso es lo que predicaban. En tu nombre predicamos, Señor. Otro evangelio, nunca os conocí. Amén. Hay que predicar y vivir, practicar el evangelio de Jesús. Qué precioso, hermano, el evangelio de Jesús. Ojalá, hermano, usted subrayara ese versículo allá en Hechos capítulo 8, hermano. Búsquelo y subráyelo. Amén. Aleluya.